La práctica que vamos a realizar hoy es de soluciones amortiguadoras. Las soluciones amortiguadoras también se conocen como soluciones buffer, tampón, reguladoras, ¿sí? Y son esenciales para el trabajo a nivel de la industria, por ejemplo, son supremamente comunes en investigación, muchas veces se requieren y en los procesos metabólicos irregulares de los ecosistemas son indispensables. Nosotros mismos tenemos 3 sistemas amortiguadores principales, que son los que se ocupan de mantener regulado el pH para todos los procesos metabólicos que realiza nuestro cuerpo. En este sentido es importante pues analizar qué es lo que ocurre y podemos verlo en términos de qué son las soluciones amortiguadoras, cómo se conforman, ¿sí? Cómo es que actúan, cómo hacen para regular esas adiciones, bien sea de ácidos o de bases. Bueno, entonces las soluciones amortiguadoras son sistemas que se conforman cuando se tiene una sal, que aporte el ion común para un electrolito débil. Entonces es una condición particular de equilibrio, ¿sí? Si nosotros tenemos una solución de una sal sola, el proceso regular de una sal será hacer hidrólisis, ¿cierto? Entonces definiríamos qué ion hidroliza y qué tipo de hidrólisis tendríamos en ese caso. Sin embargo, cuando están simultáneamente con un electrolito débil, el ion que aportan, que hace parte del equilibrio de ese electrolito débil, define esta condición. Es decir, a partir de la presencia de esa sal, entonces se puede modular la concentración de H+. Por tanto, tendrá un pH que es, digamos, más, que está minimizado, un pH que es mucho más suave que el pH del ácido sólido, porque tiene 2 componentes tan importantes. Si consideramos, por ejemplo, para la práctica de hoy, vamos a tener una solución 0,10 molar de la sal, como esto hace una disociación completa, vamos a tener entonces una concentración 0,10 molar del ion acetato y tendremos una concentración 0,10 molar del sodio. Si tenemos la misma concentración en el ácido, debido a que la disociación corresponde a la de un electrolito débil, entonces lo que vamos a tener es que X cantidad se disociará y producirá X cantidad tanto del ion acetato como del ion H+. Y aquí se conforma ese sistema amortiguador. Y está dado porque fundamentalmente la concentración de acetato se suma en el equilibrio, como están en el mismo recipiente, la concentración total de acetato será la aportada por la sal más lo que se alcance a disociar. Ahora, si consideramos que el electrolito débil se está dando, la disociación se está dando en equilibrio, pues nos queda más fácil comprender que si tenemos una especie aportante de un ion que hace parte de los productos, el equilibrio vendrá preferentemente en sentido inverso. Al aumentar productos, aumentará reactivos, lo que quiere decir que va a disminuir la disociación. De tal manera que en una solución solo del ácido, si tenemos esta concentración, el pH es alrededor de 2,9. Mientras que en esta solución particular, vamos a ver cómo el pH es de 4,74. Entonces sube 1,8 unidades de pH solamente por la presencia de la sal, ¿sí? Ahora, de esta manera entonces está conformado el sistema amortiguador. Un electrolito débil con una sal que aporte el par ácido-base conjugado para conformar el sistema, y ahí aparece. Podríamos describir entonces ese equilibrio y decir, bueno, esta constante para este caso particular será igual a la concentración de H+ por la concentración de acetato respecto a la concentración del ácido acético. Esto es lo que conocemos bien en esa condición de equilibrio de ese ácido. Pero en este caso particular,
La concentración de acetato fundamentalmente está dada por la sal, porque como es un electrolito débil, el ácido acético es un electrolito débil, el aporte que hace es muy pequeño, está en función de la constante. Y el aporte es pequeño en una condición en la que no está intervenido. Ahora, cuando tiene efecto de ion común, va a ser todavía más pequeño. Entonces, la concentración de acetato estará conformada fundamentalmente por el aporte de la sal. Y como esa disociación se vuelve menor, por principio de Chatelier, lo que se disocia del ácido también es mucho menos. De esta forma, en esta expresión podemos reemplazar la concentración de equilibrio por las concentraciones de estas especies particulares. Y esta expresión entonces adopta la forma constante, que es igual a la concentración de H+ por la concentración de la sal respecto a la concentración del ácido. Así pues, si nosotros conocemos, por ejemplo, como en este caso que estamos planteando, el valor de la constante y conocemos la concentración de la sal y la concentración del ácido, podemos de esta expresión despejar la concentración de H+ y calcular de esta manera el pH. La concentración de H+ sería igual entonces a la constante por la concentración del ácido respecto a la concentración de la sal. En cualquier caso en el que la concentración del ácido y la concentración de la sal sean iguales, es decir, cuando hablamos de soluciones equimolares, en las que tenemos la misma concentración del ácido que de la sal, como en el que estamos planteando, entonces este término se hace 1 y de esta manera la concentración de H+ es igual al valor de la constante, por tanto el pH es igual al pK. Y esto va a ocurrir en cualquier solución equimolar, cualquier solución amortiguadora equimolar, porque este término se hace 1. Como podemos ver en la expresión, la concentración de H+ ya depende de la proporción que hay de ácido y de sal en el sistema. Hasta aquí está claro. Dime. ¿Es equimolar porque la misma concentración del ácido es la de la sal que proviene Sí. de la sal? Esto va a ocurrir solo cuando tengo las concentraciones iguales, tanto del ácido como de la sal. ¿Sí? Si tengo una concentración distinta, ahí ya no se va a presentar esta situación porque este término me va a dar un valor distinto de 1. Sí. Entonces decíamos, ¿cómo se conforma? Se conforman por un electrolito débil que tiene el aporte de un electrolito fuerte que le da el par conjugado a ese equilibrio. De esta manera se conforma. ¿Cómo actúan? Bueno, entonces, una vez que tenemos la solución amortiguadora, ahora, a diferencia de lo que pasa con el ácido, es fácil entender que el ácido neutraliza una base que se adiciona, es decir, una reacción de neutralización. Es fácil entender cómo se da esa neutralización por el ácido. A diferencia de lo que pasa en una solución de ácido, de disociación ácida normal, pues en un amortiguador voy a tener una concentración suficiente del ácido y de la base conjugada de este amortiguador. De esta manera, si por ejemplo se adiciona HCl, ¿sí? Vamos a tener por ejemplo una solución de HCl, el HCl es un ácido fuerte que va a disociar como H+ más Cl-. Entonces, si tengo una concentración de HCl, para esta práctica está la concentración que vamos a tener, es 0,01 molar, voy a tener 0,01 molar de H+ y 0,01 molar de Cl-. Este H+ será neutralizado, ¿sí? Va a haber una reacción de neutralización por parte de la base conjugada, y la base conjugada de este sistema amortiguador, recuerden que esta especie tiene carácter básico, está la base conjugada que proviene de la sal. Por tanto, para la neutralización yo puedo plantear la ecuación y decimos entonces que la sal ahora será la que reaccione con el HCl, y acá este proceso ocurre en total extensión y va a regenerar el ácido
que hace parte de ese sistema parecido base conjugado, ¿cierto? Entonces regenera el ácido y produce NaCl. En este caso tenemos la neutralización de un ácido por una sal que tiene un carácter básico, ¿cierto? El carácter básico está dado por este ion. Este tipo de ecuación también se puede encontrar como asociación, ya que realmente no corresponde a H más y H menos, pero podemos ver también como asociación, pero es un tipo de neutralización de sal y ácido. Si la cantidad que tengo de ácido es menor que la cantidad disponible de la sal, entonces se va a neutralizar una cantidad de la sal, pero todavía va a quedar una cantidad suficiente para que siga funcionando el amortiguador. ¿Cómo se puede dañar, digamos, la amortiguación del sistema? Si la adición de ácido es mayor que la sal, va a consumir toda la sal y hasta ahí llega el amortiguador. Hasta ahí llega esa actividad. Entonces, si consideráramos estas condiciones que tenemos acá, si consideramos 1 litro, ahora tendríamos 0,10 moles de la sal, tendríamos 0,10 moles del ácido y estaríamos adicionando 0,01 mol, digamos, si estuviésemos adicionando ahí el ácido, por ejemplo, en fase gaseosa. Fíjense que en la neutralización entonces plantearíamos, tendríamos el inicio, la neutralización, el estado final. Si adicionáramos, por ejemplo, esta cantidad de H más a este sistema, aquí se consumiría la misma cantidad por la estequiometría de la reacción y en este caso se produciría la misma cantidad por la estequiometría de la reacción. De tal suerte que cuando termina el proceso de neutralización, en el estado final, lo que nos vamos a encontrar es que todo el ácido fue neutralizado y que de la sal todavía nos quedan 0,09 moles y que del ácido nos quedaron 0,11 moles. Como vimos en la expresión anterior, el pH depende de la proporción del ácido y de la sal. Por tanto, no se evidencia un cambio importante de pH, un cambio drástico, significativo, siempre que después de la neutralización todavía tengamos cantidades importantes de el ácido y de la sal. Aquí queda conformado el sistema amortiguador, de esta manera amortigua. Ahora, esto en caso de que se adicione un ácido. Si lo que estamos adicionando es una base, entonces para el propósito de hoy vamos a adicionar NaOH, 0,01 molar también. Esto disocia como Na más OH menos. En este caso la neutralización entonces se dará por parte del ácido del amortiguador. Como el amortiguador tiene una parte ácida y una parte básica, entonces neutralizará el NaOH y esto producirá como resultado la sal y agua. Un asunto que es importante de notar es que fíjense que cuando la sal neutraliza el ácido adicionado, regenera el ácido del amortiguador. Y cuando el ácido neutraliza la base adicionada, regenera la sal del amortiguador. Esto es, el amortiguador se va regenerando por adiciones de ácidos y de bases y de esta manera mantiene permanentemente en el sistema. Si solamente se adicionan ácidos, pues habrá un momento en el que se consuma por completo la sal, o si solamente se adiciona base, pues habrá un momento en el que se consuma por completo. Pero mientras después de la neutralización todavía tengamos la presencia de la sal y del ácido, tenemos un sistema amortiguador funcional. Bueno, como les decía ahora, los amortiguadores son supremamente comunes y es común que uno tenga que llegar al laboratorio y preparar un amortiguador para poder realizar un proceso. ¿Cómo se elige el amortiguador? Ok. La mayor capacidad de amortiguación se da una unidad de pH por encima
y una unidad por debajo del pH del amortiguador. Ahí es donde tiene mayor capacidad de amortiguación. Entonces, si yo voy a realizar, por ejemplo, un proceso a un pH de 5 y necesito que ese pH esté regulado en 5, voy a utilizar un amortiguador que tenga un pH en 5 para que me amortigue muy bien hasta 6, ¿sí? Y desde 4. Eso es lo que nos da el rango ideal de amortiguación para un amortiguador. Adicionalmente, si tenemos, por ejemplo, un amortiguador acético, este amortiguador es muy conocido, se llama acético en realidad, o ácido acético acetato. Es común que lo encuentren escrito de esta manera, ¿sí? Y generalmente se indica la concentración, la sal, o sea, la base conjugada está aportada por la sal y uno lo va a encontrar muy comúnmente de esta manera. Si tiene una diferencia en concentración, pues aparecerán las concentraciones que tenga, o se puede suprimir la concentración en esta expresión, es decir, que es equimolar, ¿cierto? Es 0,10 molar, equimolar, para indicar que es la concentración que tiene de ambos. Si yo quiero modular el pH del amortiguador, entonces, si lo necesito con un pH por debajo, en este caso para esta solución amortiguadora acética, para cualquier solución amortiguadora acética equimolar, el pH es igual a 4,74, porque ese es el pK del ácido acético, que se deriva de la función P de la constante, ¿recuerdan? Entonces, la constante para el ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5, por tanto, el pKa es 4,74. Esto es, el pH decíamos que en una solución equimolar era igual al pKa. De esta manera, para cualquier solución equimolar de ácido acético y acetato en cualquier relación que se tenga, el pH va a ser 4,74. ¿Cualquier solución amortigua? Sí. Cualquier solución amortigua, y amortigua en la misma extensión, y vamos a tener el mismo pH, tanto en cuanto no se supere la disponibilidad de los elementos constituyentes de este amortiguador. Entonces, si yo tengo que comparar este amortiguador, por ejemplo, con uno que tenga una concentración 1 molar, el que tiene la concentración 1 molar, o sea, ambos son eficaces, ambos amortiguan, ambos van desde el mismo rango de pH hasta el mismo rango de pH. La diferencia que tendrán es que el que tiene mayor concentración tiene la capacidad de neutralizar una mayor adición de ácido de base, ¿cierto? Si tengo una concentración 0,10 molar, por ejemplo, y la concentración que voy a adicionar de base es de 0,12 molar, entonces va a neutralizar hasta que se acabe el amortiguador, pero ahí se eleva el pH porque ya no hay efecto amortiguador porque se consumió completamente, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Ya vimos cómo se conforman, cómo actúan, ¿sí? Cuál es la importancia que tienen. Son muy importantes en realidad en los sistemas vivos, muy importantes a nivel de la industria. En una industria, vamos a pensar por ejemplo en la leche. Si la leche se sale del rango de pH en el que está en buena condición, pues se echa a perder toda. Entonces en industrias lácteas, por ejemplo, y en muchos procesos es muy común. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy entonces? Bueno, van a encontrar acá la solución de la sal, ¿sí? Verifiquen qué es la sal. Van a encontrar la solución del ácido acético con la concentración que hemos acordado. Verifican antes de usarla que efectivamente si es esta. Encuentran el agua destilada. Esta es un agua destilada hervida. Se hierve para sacarle los restos de CO2 que tenga, que la acidifican un poco. Entonces, para tener el agua lo más pura posible, de tal forma que el pH sea 7.
Sin embargo, esa medida no la vamos a tomar. Y vamos y tenemos aquí la solución entonces de NaOH y la solución que está en la concentración de 0,01 molar y la solución de HCl 0,01 molar. Estos son los reactivos que tienen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces en principio vamos a preparar 40 mililitros del amortiguador. Como tienen la misma concentración, entonces en un beaker vamos a preparar 40 mililitros del amortiguador acético que estará conformado entonces por el ácido respecto a la sal. Y para esto vamos a verter 20 mililitros de la solución de ácido acético 0,1 molar y vamos a verter 20 mililitros también de la solución de acetato de sodio 0,1 molar. Con esto vamos a tener entonces acá 40 mililitros de un amortiguador acético. Hasta ahí está claro. Mezclamos bien con una varillita de agitación. Verificamos que quede muy bien mezcladito, que se haya homogenizado y vamos a trasladar de este beaker a otro beaker. Vamos a partir esta solución, vamos a trasladar a otro beaker 20 mililitros de esta solución amortiguadora. La solución amortiguadora vamos a tener 20 mililitros y los otros 20 mililitros van a quedar en el beaker inicial, ¿cierto? Ahí ya tenemos dividida la solución. ¿Cómo se van a hacer esas mediciones? Bueno, entonces, si van a empezar, por ejemplo, por la sal, toman la solución, verifican que efectivamente la solución sea de la sal, verifican que la solución efectivamente sea de la sal y se vierte, recuerden con cuidado, la tapa del balón se saca rotándola, entonces rotan la tapa del balón y vierten una cantidad suficiente en el beaker. ¿Qué es una cantidad suficiente? ¿Cierto? ¿Qué es una cantidad suficiente? Bueno, si yo tengo que medir 20 mililitros, entonces el beaker no sirve para medir volúmenes, pero está indicado un volumen tentativo. Entonces voy a verter por encima de 20, porque ahora el beaker me va a permitir, esto no lo voy a hacer en el aire, lo voy a hacer sobre el mesón, pero ahora el beaker me va a permitir empezar a vaciar la solución en la probeta para poderlos medir. Recuerden que una vez que se ha adicionado la solución que se ha vertido en la probeta, deben dejar el menisco inferior sobre la señal de aforo. Ese es el punto ideal. Para eso utilizan estos mesones. Ponen el balón de esta manera o lo ponen en esta parte que tenemos en todos los laboratorios de química, ¿sí? Y al nivel de los ojos verifican que el menisco inferior quede sobre la señal de aforo. De la precisión con la que se haga la solución dependen los resultados, ¿sí? El desempeño dependerá de cómo midamos esto. Ahora, cuando estamos haciendo este movimiento y estamos adicionando el líquido, ya está uno muy cerquita de 20 y empieza a preocuparse de que se pase. Si se pasa, puede devolver la solución al beaker un poco para volver a precisar el punto donde debe quedar. Pero un recurso que resulta muy útil es pedir un gotero y con un goterito termina uno de aforar hasta que efectivamente a nivel de los ojos ve el menisco inferior sobre la señal de aforo. Esta misma técnica se aplicará para la medida del ácido. Deben estar permanentemente pendientes de que efectivamente lo que viertan en cada beaker es lo que corresponde, que cojan el balón que es, porque la mayor parte de los errores en un proceso experimental están a cargo del experimentado. Generalmente se entretienen, no están pendientes de verificar qué pasó y ahí es donde se cometen los errores. Muy bien. Las dos soluciones las van a medir de la misma manera y de la misma manera van a tener de este beaker
con una probeta limpia, seca, que corresponda al agua, van a medir con la misma técnica 20 mililitros de agua y los van a verter en un beaker. Una vez que los tengan, que tengan esas soluciones en el beaker, más si tienen el mismo volumen, no las van a poder identificar, porque fíjense que el acetato y el ácido acético son transparentes. Por eso es muy importante que sin soltar el beaker de la mano, marquen lo que corresponde al sistema amortiguador y marquen el que corresponde al agua para que no se vayan a confundir a la hora de sacar los resultados. Hasta ahí está claro. Listo. Ya sabemos qué va a ocurrir, ya hemos hecho este proceso previamente, entonces sabemos cómo vamos a cargar las buretas con las soluciones de ácidos y de bases. Fíjense que la bureta está marcada HCl, la pinza está marcada HCl, NaOH, esta es la bureta para el NaOH, esta es la para el HCl, esta es la bureta para el NaOH y ya sabemos, purgan la bureta, cada uno tiene su equipo de trabajo, purgan bien la bureta, todos recuerdan cómo se purga, ¿sí? Purgan la bureta de manera adecuada y la cargan y la foran así. ¿Sí? Primero de NaOH, o si lo van a hacer simultáneo, tienen cuidado de agregar siempre la misma solución. Entonces, ya tenemos todo el sistema montado y de esto ha resultado entonces que tengo un beaker con 20 mililitros de la solución amortiguadora, tengo otro beaker con 20 mililitros de agua destilada, y ahora voy a empezar a hacer las adiciones. Para poder llenar la tabla de resultados, recuerden que en la tabla de resultados entonces ustedes van a tener la solución, la tabla de resultados, entonces tenemos en principio el volumen agregado de NaOH y de HCl. Entonces, en la tabla de resultados vamos a tener el volumen agregado, esto será en mililitros, y tenemos para cada medición, van a encontrar la primera columna que está en cada medición, pues vamos a medir, y la sumatoria de ese volumen que se irá dando, ¿cierto? Entonces el volumen total. Y después de esto tienen entonces la determinación del pH, del buffer y el pH del agua. Esto para ambos. Tienen los dos cuadritos en los que van a tener entonces que ir diligenciando. Este mismo cuadro se repite para el NaOH, pero si consideramos, vamos a hacer lo mismo para este, si consideramos que aquí vamos a agregar HCl, ¿sí? 0,01 molar, entonces tendremos, primero, la primera adición será de 0,5 mililitros, entonces con la bureta adicionan 0,5 mililitros al beaker de la solución amortiguadora y 0,5 mililitros al beaker de el agua. Este proceso es mejor que lo hagamos al tiempo, o sea que se adicione a ambos, porque vamos disminuyendo las posibilidades de error. Puede pasar ahí una cosa, entonces van a tener aquí la pinza y en la pinza vamos a tener la bureta, esta, digamos que sea la del HCl, esta es la bureta que tiene el HCl 0,01 molar, entonces aforada en 0, correctamente aforada, y vamos a adicionarle al beaker de la solución amortiguadora que tiene 20 mililitros, le vamos a agregar en principio 0,5 mililitros de HCl, homogenizamos y agregamos 0,5 mililitros también de HCl
a el beaker que tenemos marcado como agua. Y hacemos la primera medición. Entonces, aquí tenemos el volumen total adicionado, serán 0,5 mililitros. Medimos el pH del buffer y medimos el pH del agua. Antes de las adiciones necesitamos el punto cero. Entonces, antes de adicionar, vamos a medir el pH del buffer, pero el del agua no se mide. Aquí van a llenar en esta casillita, le van a poner 7. Ese pH se calcula por la constante de autoionización del agua, porque la concentración de H+ en un agua pura es tan pequeña que el potenciómetro no alcanza a leerla correctamente. Entonces, partimos de que este valor es 7. En el buffer, el pH debe ser de 4,74, ¿sí? Si tienen un valor distinto, ponen el valor que es, no pasa nada. Eso nos dará cuenta después de cuál fue la precisión con la que se hizo la solución, o cómo están preparados los reactivos, ¿sí? Ya tendremos que entrar a analizar si este pH en principio no es 4,34, porque ese es el que estamos esperando. En este pondrán el valor que les dé esta lectura, pero en el agua dejan el pH de 7 dentro de esa escala de una vez. Aquí podemos dar 4,74 y después se hará el análisis. Como están haciendo las adiciones de manera continuada, puede ser que en una adición se me vaya un poquito más, y simplemente en las observaciones uno registraría: en la segunda adición se agregaron lo que uno alcance a medir correctamente, en la cuarta adición se fue, porque eso después nos va a permitir hacer el análisis de resultados. Los resultados en este caso no son cuantitativos, sin embargo vamos a ver cómo funciona. Hacemos la medición, hacemos las adiciones a cada uno de los beakers que están correctamente marcados y leemos el pH. Recuerden que cada vez que se utiliza el potenciómetro deben enjuagar muy bien el electrodo, ¿sí? Entonces ustedes encuentran los potenciómetros, los encuentran de esta manera en sus puestos de trabajo. Recuerden que aquí tiene la solución que va a mantener activo el electrodo, entonces lo pueden sacar para evitar que se golpee. Los electrodos son delicados y son costosos, y la manera de sacar el capuchón es girándolo, para evitar, cada vez es más difícil hacerlo, si se hace a la fuerza cada vez es más difícil. El capuchón, que tiene la solución de iodouro de potasio, se deja en un lugar seguro para que no se vaya a regar, ¿sí? Se puede introducir de nuevo el electrodo en la pinza donde mantiene y se enjuaga antes de usarlo. Siempre antes de usarlo se enjuaga muy bien. Conviene mover el beaker para evitar que se moje el potenciómetro cuando uno está haciendo el enjuague del electrodo. O sea, proteger el potenciómetro para que no se moje, ¿sí? Una vez que ha terminado la adición, suavemente se toca el borde para quitar el exceso de agua, y ahora se introduce en la solución que vayamos a analizar, a la que se le va a medir el pH, y dependiendo del modelo que se tenga, se le da el comando de que haga la lectura. Hay que esperar, el potenciómetro indica en qué momento termina la lectura. Por ejemplo, con una barra, con un pito, con una señal acústica, va a indicar que ya paró la lectura porque va a empezar a variar. Hay que tener paciencia para que termine de hacer la lectura correctamente y entonces se registran los resultados. Bueno, muy bien. Eso se debe hacer siempre entre una y otra para poder tener una lectura correcta. Después vamos a adicionar entonces una segunda adición de 0,5 mililitros. Ya en este momento la bureta está en 1, porque adicioné 0,5 y 0,5. Voy a adicionar otro 0,5 y 0,5, va a quedar en 2. Ya hasta este momento el volumen total adicionado es 1 mililitro. Después voy a hacer una adición de 1,5, así que en este caso ya llevaría llevo 1 mililitro y 1,5 llevaría 2,5 mililitros,
de adición de ácido y vamos a hacer una cuarta adición ahora de 5 mililitros. En el análisis de resultados, ¿qué queremos ver? ¿Qué ocurre cuando estoy adicionando pequeñas cantidades? Comparando el pH inicial con el comportamiento tanto del buffer como del agua cuando se le adiciona una pequeña cantidad del ácido, 0,5 mililitros, pero realmente es poquito. Después hacemos una segunda adición del mismo volumen y después hacemos una adición de un volumen mayor y finalmente de un volumen mucho mayor. Ahora yo voy a tener 7,5 mililitros adicionados aquí en sumatoria y el cambio de pH tendrá que ser más evidente, ¿sí? Con las adiciones pequeñas uno observaría un menor cambio de pH y en la medida en que se va aumentando la adición, pues lo que esperamos es observar un cambio un poco mayor. Una vez que está terminado de hacer el análisis del comportamiento del buffer y del agua, y ya tienen estos resultados, con la adición del ácido hacemos exactamente lo mismo, pero adicionando base. Ahí está en su tabla en su hoja de reporte, la tabla para que la vayan evidenciando. Y cuando ya tengan los datos, vamos a hacer una gráfica de pH respecto al volumen adicionado. Puede ser una para el ácido y otra para la base, o puede ser la misma para ambos y diferenciarlos por colores, por ejemplo. Entonces, el pH que vamos a tener, establecemos la escala de pH y el volumen que se agrega, y ahí vamos a poner los puntos comparativamente del agua y del buffer para ver cuál es ese comportamiento, ¿cierto? Se establece la escala de pH, se puede establecer fácilmente entre 0 y 9 o 10 o 11, ¿sí? Y ahí estaremos esperando que nos movamos en un rango muy estrecho para el buffer y un rango mucho mayor para el agua. Entonces, visualmente a partir de la gráfica podemos observar una diferencia importante y eso es lo que vamos a hacer en la práctica de hoy. ¿Alguna duda? Hasta ahí está claro. Tengan mucho cuidado en verificar que las etiquetas de cada uno de los reactivos corresponda, o sea, verifiquen las etiquetas para verificar que el reactivo sí corresponde a lo que están planteando usar. Mucho cuidado con la punta también de la bureta y con las adiciones, lo hacen lo mejor posible. Si se les va un poco más, eso pasa siempre en experimentación y uno simplemente hace la anotación. Que ahí tuvo una adición mayor o que tuvo una adición menor, en fin, cualquier observación que tengan al respecto. Cada vez que se le haga la adición, se tiene que medir el pH. Cada vez que le hace la adición hay que medir el pH y cada vez que mides el pH del 1 y vas a medir el siguiente, enjuagas muy bien el electrodo. Y cuando terminas el set de mediciones de pH, enjuagas el electrodo porque mientras vienes y haces la adición y vuelves, ya has dejado el electrodo mucho tiempo en contacto con el ácido y sin protección, porque como lo vamos a estar usando todo el tiempo, no se le pone el gorrito cada vez que vengo y voy, sino que se deja como electrodo de trabajo un buen rato. Esperaría que el pH del agua varíe, adicional de la solución amortiguadora. La adicional del ácido. ¿Sí? Sí, ambos van a variar. Lo que uno espera es que haya una variación de pH, porque si tú a una solución le agregas HCl, obvio vas a tener una caída del pH, pues por la acidez que tiene el HCl. Lo que vamos a analizar es cuánto contiene el buffer esas variaciones bruscas de pH que se podrán observar en el agua. En el agua, como no hay buffer, vamos a ver cómo varía de manera regular, parte de 7, cómo se va moviendo y qué pasa con el buffer cuando se le adiciona la misma cantidad de ácido o de base que al agua. ¿Sí? Listo.